En este vídeo te voy a contar todo lo que se sabe a nivel técnico de Nintendo Switch 2, haciendo un análisis de todo lo que se sabe ahora mismo y lo vamos a poner en contraposición con la propia Steam de Kazu Rogali y el resto de handheld PC, sobre todo para decirte si va a merecer la pena o no este dispositivo meramente a nivel de hardware. Voy a ser muy claro al respecto. Vamos a ver, del hardware se sabe poco, muy poco, pero sí tenemos una serie de elementos que durante todo este vídeo voy a intentar transmitirte, ¿no? Por eso vas a tener, como siempre, un índice precioso ahí abajo en la descripción y también en la propia línea de tiempo. Tenemos una máquina con una pantalla de 8 pulgadas, la cual va a venir con 1080p, lo cual, bastante interesante, bueno, en fin, nos parece correcto, ¿no? Encima va a tener una pantalla de 120 Hz, por lo tanto, por lo menos que va a poder ejecutar 120 imágenes por segundo, parecido en concepto a lo que podría ser la pantalla de una Asus Rogali, por lo tanto guay, viene con HDR, lo cual me ha sorprendido para muy bien y por lo tanto muy bien, ¿no? En esencia parece que puede ser como una especie de máquina o de pantalla parecida a lo que viene en una Asus ROG Ally, ¿no? Porque la pantalla sí que es LCD y por lo tanto no será una pantalla OLED. Mucha gente lo está criticando por este punto. Yo personalmente no tengo una visión tan negativa como mucha de esta gente, ya que, bueno, si me ofreces una pantalla 1080, una pantalla HDR, 120 FPS y encima más o menos se ve bien, o sea, tengo una calidad de pantalla como me ofrecen este tipo de dispositivo, pues ¿qué quieres que te diga? No me voy a quejar, no me parece como algo especialmente loco. Hubiera estado bien OLED, obvio, ¿no? Pero bueno, dentro de todas las posibilidades y dentro de todo lo que ha pasado al final con esta presentación, que ha sido, y voy a ser muy claro, agridulce en un par de elementos, en gran medida la presentación de Nintendo Switch 2 me ha gustado, pero hay una serie de elementos que no podemos dejar pasar por alto, ¿no? Así que bueno, venga, continuamos con todo esto. Bien, el caso es que a nivel de técnico de lo que nos puede ofrecer la máquina, ¿no? Pues no tenemos muchas más, no tenemos muchos más datos, ¿no? Sí que es cierto que hay un punto realmente interesante y es la parte del dock. El dock viene de forma, viene refrigerado, ¿vale? O sea, no lo encuentro ahora por aquí, pero hay un momento en el que se ve. El dock va a venir refrigerado. ¿Esto qué quiere decir con que el dock venga refrigerado? Pues básicamente la Nintendo Switch original simplemente lo que nosotros lo conectamos a una especie de hub USB, es decir, el mismo tipo de dock que podemos tener en una Steam Deck o algo por el estilo, es decir, simplemente lo está conectando a la propia pantalla y poco más. Uy, que se me ha ido el foco. Vale, perfecto, ahora ya se va a arreglar. Bien, eso era un poco el punto que teníamos. ¿Qué ocurre? Que con un dock refrigerado quiere decir que esta máquina a día de hoy va a poder recibir muchísima más energía cuando está conectada a la corriente. Y bueno, cuando está conectada a la corriente y cuando está conectada al dock. Por lo tanto, entendemos que cuando se conecte al dock tendremos bastante más potencia de la que podíamos tener anteriormente. Un segundito que se me está volviendo la cámara un poco loca. Vale, ahora, ¿no? Pues ese sería un poco el concepto, ¿no? Que vamos a tener un dock mucho más poderoso en ese aspecto. Ahora bien, cuanto más esto será algo realmente interesante, no tengo absolutamente ningún tipo de idea. Como mucho lo que estáis viendo ahora mismo es eso, un dock que va a estar refrigerado, que va a ofrecer muchísimo más airflow al propio dispositivo y que entendemos que si a lo mejor la máquina tiene un límite a lo mejor de 15, 10 de TDP, seguramente, ¿no? Como podemos tener en Steam Deck, Asus ROG, bueno, Asus Rogali no, pero como podemos más o menos poder tener en Steam Deck, pues a lo mejor conectado a la corriente pues podemos meterle incluso 40 vatios de TDP y por eso llegar a niveles gráficos bastante más interesantes que puedan llegar al menos a un 4K rescalado de forma agresiva, aunque sea, pero al menos a un 4K que más o menos pueda merecer la pena, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto podría ser bastante interesante. ¿Qué ocurre? Que a raíz de todo esto tenemos una serie de juegos que sí que van a recibir actualizaciones de mejora. Al parecer ha sido todo con una... Bueno, se ha anunciado de forma muy intrincada, muy compleja, ¿no? Al principio parecía que había que pagar para tener estas mejoras y por lo menos por las últimas noticias que he estado teniendo aquí y por eso me he aguantado un poco en hacer el vídeo, he querido esperar hasta el último segundo para que tuviera más o menos todas las piezas del puzzle para poder explicarlo, pues me he dado cuenta de que al parecer juegos como Mario Odyssey, Pokémon Violeta, Escarlata
Juegos como Zelda Breath of the Wild, Super Mario Party Jamboree, en fin, todos estos juegos van a tener actualización completamente gratuita, por lo menos por lo que he estado viendo a través de del propio medio Video Games Chronicle. Por lo tanto, bueno, podríamos estar bastante, bueno, podemos considerarnos afortunados en este punto. Aunque vuelvo a decir, esta parte de los paquetes de mejoras no lo tengo del todo claro. Aquí parece que pone gratis, en otros sitios me dicen que hay que pagar, he llegado a ver incluso gente que dice que es con el pase de expansión. Sinceramente estoy muy perdido en este punto. Ahora bien, y como esto es un análisis técnico de todo lo que ha ocurrido, muchos de vosotros estaréis preguntando, bueno Rafa, entonces ¿esto significa que no todos los juegos de Nintendo Switch van a tener una actualización o se van a mejorar automáticamente? Effective Wonder. Básicamente no vamos a tener que todos los juegos de Nintendo Switch vayan a funcionar mejor, con mejores con mejores resoluciones, desbloqueando FPS ni nada por el estilo, absolutamente para nada. Simplemente tendrá que ser el propio desarrollador o la propia Nintendo, en el caso de su propio juego, quien vaya a dar ese paso de optimizar o hacer ese parche de actualización. Pero sin parche de actualización no habrá tutía. Ahora bien, si un juego renqueaba en algún punto porque la máquina se moría, etcétera, etcétera, pues con Nintendo Switch 2 se entiende que al ir más sobrada a nivel de hardware, pues el juego simplemente no va a renquear en ese punto, ¿no? Es lo que al menos podemos estar seguros. Pero vamos a ver, si el juego estaba capado a 30 FPS, seguirá estando a 30 FPS. Si el juego estaba a 720p o a 500 y pico p rescalado a 1080 en modo dock, seguirá estando así. No habrá ninguna mejora. Eso sí, todos los juegos prácticamente de Nintendo van a tener actualización. Los Pokémon, el Mario Odyssey, los Zelda, incluso con funciones nuevas, ¿no? Incluso como actualizaciones utilizando algunas de las funciones de la propia Nintendo Switch. El Mario Party Jamboree, por ejemplo, va a meter nuevos minijuegos, nuevas formas de jugar, la camarita esa que han puesto, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros títulos como directamente el Metroid Prime 4 Beyond, pues cuando vaya a salir, que va a salir el mismo día que la Nintendo Switch 2, que sale el próximo 5 de junio, pues va a tener una versión súper mejorada dentro de Nintendo Switch 2. Una versión tan mejorada que va a poder jugarse a 4K a 120 FPS, si no mal recuerdo, ¿no? Así que, bueno, guay, perfecto, o sea, ningún problema. Incluso va a tener modo HDR para poderse jugar. Muy bien, por lo tanto, guay, ¿no? Hasta bien, pero con esa limitación, ¿no? De que tiene que tener un parche para mejorarse, ¿no? En fin, ese sería un poco el punto. También se ha desvelado, obviamente, el tema del modo ratón. El modo al ratón, al final, lo tenemos por aquí. No deja de ser eso. Mira, me gusta en el Super Mario Party Jamboree porque han puesto algunas funciones del modo ratón. Te digo, al final el modo ratón es eso. Los juegos que lo soporten pues se van a poder jugar con el Mario, ¿cómo se llama? Con el modo ratón. Por ejemplo, con minijuegos del Mario Party, por ejemplo, me ha gustado mucho también en el Metroid Prime 4, ¿no? Pues se puede jugar como si estuviéramos ahí jugando pues con tremendo ratón. Ahí lo estáis viendo, muy potente. O sea, va a poderse jugar para los que queráis jugar de esta forma, ¿no? Más pecera, ¿no? Pues vais a poder hacerlo sin ningún tipo de problema. Así que muy bueno, 4K 60 FPS, perdón, o 1080 a 120 FPS, ¿no? O sea, vamos a tener esas dos opciones. Entonces, ese sería un poco el punto. Por lo tanto, guay. Una guarrada como la copa de un pino de la propia Nintendo. En este caso, que no hay... Esto no tiene ningún tipo de explicación. Bueno, voy a dejar de fondo el vídeo, pero esto no tiene ningún tipo de explicación. Las micro SDs han sido bloqueadas. Solamente va a funcionar con micro SDs Express, que yo apoyo completamente que se dé soporte para las micro SD Express, que son súper rápidas, que son potentísimos, o sea, una barbaridad. No tienen un precio excesivamente caro teniendo en cuenta la calidad y la velocidad a la que nos vamos a encontrar. La propia Nintendo lo está vendiendo a 60 euros 256 GB. Rafa, eso es muy caro. Bueno, habrá que ver también cuáles son las de third party, porque ahora mismo no me sé los precios de las micro SD Express, pero no están tan mal de precio teniendo en cuenta lo que ofrecen, que casi eso parece un SSD interno, ¿vale? De velocidad, por lo tanto, muy bien. Ahora bien, es que han bloqueado las otras micro SD, como si no fuera posible jugarse un juego super triple A de, yo que sé, como si no se pudiera jugar un Ratchet & Clank Rift Apart, un God of War Ragnarok,
yo que sé, un Starfield no lo he probado en micro SD, fíjate tú, pero yo que sé, como si no se pudiera jugar un Halo dentro de la micro SD, un Halo Infinite. ¿Qué quieres que te diga? Nintendo, ¿por qué me lo has bloqueado? No lo termino de entender, no sé si es por algo físico dentro de, pero es que no es admisible. No es admisible porque no me puedes argumentar que tus juegos no son jugables de una micro SD cuando me he estado jugando, vuelvo a decir, un Halo Infinite me lo he estado jugando desde la micro SD, cuando me he estado jugando un God of War Ragnarok, un God of War normal, desde la propia micro. Es que no me lo puedes argumentar. Entonces, te digo, movimientos que no termino de entender. Claro, en este punto muchos de vosotros me estaréis preguntando, Rafa, bueno, este juego que ha tenido bastantes historias, ¿no? Pero bueno, muchos de vosotros ahora en este punto me estaréis preguntando, bueno, Rafa, vale, perfecto, estás hablándome de lo de la micro SD, un poco guarro, lo de los gráficos mejorados, pues bueno, un poco con claroscuros y tal, pero bueno, un poquito dentro del terreno de lo que se espera dentro del mundo de las consolas, unas características que a priori de pantalla y tal, y también del dock, que prometen. Yo personalmente lo veo como algo positivo. O sea, en principio no parece del todo mal. La pregunta es, ¿esto va a poder mover juegos actuales? Era básicamente el único objetivo que yo tenía durante todo este evento. Ver cuáles eran los juegos que habían sido exclusivos de la generación actual de consolas de sobremesa, que iban a salir o que se iban a lanzar en Nintendo Switch 2. Durante la presentación yo estaba un poco... ¿cómo decirlo? Estaba a medias tintas, porque es verdad, se había hablado de Cyberpunk 2077. Por cierto, voy a dejar ¿cómo se llama la presentación? Se ha enseñado Cyberpunk 2077, Yakuza 0, se ha enseñado Elden Ring, se ha enseñado una nueva IP por parte de From Software exclusiva para Nintendo Switch 2. Muy bien, o sea, a nivel de juego lo que se ha enseñado la verdad es que me parece maravilloso, pero claro, yo estaba pensando en ese punto, ¿no? En cuál iba a ser bueno, se me ha quedado esto un poco pillado, cuál iba a ser la presentación a nivel de juegos, ¿no? De la actual generación. No te voy a decir que me haya quedado frío, pero han sido menos de lo que yo me esperaba. Juegos que se han presentado de la actual generación exclusivos de PlayStation 5 y Xbox Series: Borderlands 4 y Star Wars Outlaw, ¿vale? Esos son los únicos dos juegos que se han anunciado para Nintendo Switch 2. Yo me huelo, y me vais a permitir, yo me huelo que es que han tenido muy poco tiempo para optimizar los títulos para Nintendo Switch 2 y por eso te digo que durante estos primeros momentos no tenemos juegos de actual generación que se hayan podido anunciar. Porque, oye, un Borderlands 4 y un Star Wars Outlaw que se vaya a lanzar para Nintendo Switch 2 me parece bastante potente, sobre todo Outlaw pinta y se ve muy bien, y vuelvo a decir, es exclusivo, si no mal recuerdo, de PlayStation 5 y Xbox Series. No tengo claro ahora mismo si salió en PlayStation 4, pero bueno, Borderlands 4 sí que me he cerciorado que es exclusivo de Xbox Series y de PC y de la actual generación, por lo tanto guay, ¿no? Entonces se entiende que sí que vamos a estar preparados, pero no tenemos ningún tipo de referencia real que te diga, no, se han anunciado ya 30 juegos de esta generación, se ha anunciado un Alan Wake 2, se ha anunciado un Indiana Jones, se ha anunciado, en fin, ese tipo de juegos y ya está, ya no vamos a tener más cosas, ¿no? Pero claro, tampoco, te digo, ha tenido que tener muy poco tiempo los desarrolladores para adaptarse, porque ni siquiera he visto un Hi-Fi Rush. O sea, un poco loco, ¿no? Y se esperaba que fuera un Hi-Fi Rush lo que apareciera. Así que bueno, de momento, y solo de momento, no te puedo decir exactamente que esto sea la gran handheld para destronar a las otras, máquinas portátiles que hay en el mercado. Y sobre todo, con un punto muy importante, que es el precio. Vamos claro, cuando hablamos de Nintendo, cuando hablamos de consola, nosotros pensamos, por ejemplo, uy, qué cara es una Asus ROG Ally, desde luego que sí, 500 euros, ¿no? Qué cara es una Steam Deck, ¿no? Desde luego que sí, 420 euros, y pensamos en Nintendo como una especie de máquina que puede reducir el precio de todo esto, ¿no? Puede subsidiarla, que no lo hace normalmente Nintendo, pero bueno, ellos contienen sus precios y al final las third party adaptan su juego. A lo mejor se ven un poquito peor que en una handheld PC de 500 o de 900 euros, pero bueno, los juegos van a salir igualmente, ¿no? Es lo que podríamos entender, y yo personalmente estoy súper a favor de eso. Yo pienso que el PC es la PC Master Race, pero no por la potencia, sino por la adaptabilidad, que con PC de muy bajos recursos se pueden jugar a grandes catálogos, ¿no? Y con Nintendo yo tenía esa sensación de que por 450 euros nos podrían ofrecer una buena alternativa bajo coste para todo esto. Claro, entre que no he visto una gran cantidad de juegos AAA de esta generación que vayan a salir
y aparte me encuentro con esto, pues claro, empiezo a tener mis dudas. Claro, este es el precio de Nintendo Switch 2, ya lo habréis visto, no seré el primero que habréis escuchado, ¿no? Pero te digo, yo no estoy especialmente en contra del precio de Nintendo Switch 2, porque al fin y al cabo es verdad que la máquina de manera individual, personalmente me parece que se han venido muy arriba. Recordad que una Steam Deck cuesta 420 euros. O sea, una Steam Deck LCD cuesta 420 pavos. En fin, ¿qué quieres que te diga? Entonces, te digo, el modelo básico me parece un poco de eso, pero el modelo con el Mario Kart World, pues, que es un Mario Kart que pinta increíblemente bueno. Porque te digo una cosa, yo no critico, yo estoy súper loquísimo con el Mario Kart World, yo estoy súper loquísimo con ese Donkey Kong, con ese Kirby también, estoy súper loquísimo. O sea, cuidado, que no se me malinterprete. Pero, ¿qué queréis que os diga? Incluso con el Pokémon, porque a lo mejor así sí que me animo a jugar al Pokémon Escarlata, ¿no? Porque vi cómo renqueaba y yo, pues ya, a lo mejor sí que me voy a animar ya a jugar al Pokémon Españita, ¿no? Pero vuelvo a decir, bueno, el Metroid, ¿no? Eso tiene que ser un espectáculo. Pero, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Con 510 euros con el Mario Kart, sí que me parece algo bastante razonable. Yo me esperaba 450 euros y 500 con juego, pero con un gran juego, ¿no? 510 euros con Mario Kart me parece correcto, ¿vale? Bien, no me voy a quejar especialmente del precio de la consola, aunque ya tengo mis reservas, ¿no? Pero claro, cuando me he encontrado con esto, ha sido cuando yo ya me he bloqueado. Vale, me he bloqueado, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? Aquí me he bloqueado. ¿Por qué? Porque los juegos, yo veo un Mario Kart World a 90 euros en físico y a 80 en digital. Me ha parecido una locura. Por el juego en sí no, porque sé que lo voy a tener a precio reducido en el bundle, por lo tanto guay, pero por el precedente que está metiendo, o sea, de que los juegos en digital 80 y el físico 90 pavos, me parece un precedente bastante loco. Y después veo que el Donkey Kong Bonanza, que este sí que lo voy, y además es que me siento obligado a comprarlo porque tiene una pintaza tremenda, pero 70 euros en digital, 80 euros en físico. Yo los compro en digital, los juegos de Nintendo Switch. Bueno, normalmente 70 pavos en digital, 80 euros en físico. Esto es un precedente muy, muy loco. Es posible, por supuesto, ya sabéis que Nintendo y todas estos juegos, ¿no? Al final después aparecen un poquito más baratos, ¿no? Por ejemplo, en Extra Life ya sabemos que el Mario Kart World va a estar a 85 euros, ¿no? Y, por supuesto, ya sabemos que si esto cuesta 80 pavos en físico, pues a lo mejor en Extra Life o en cualquier otra empresa, Game o lo que sea, bueno, Game a lo mejor no, pero en otro sitio, pues seguramente te lo vas a encontrar también a 75 pavos, desde luego que sí. Pero menuda barbaridad, o sea, el cambio brutal, o sea, de un PvP que hemos pasado de 60 euros y después te os podías encontrar los juegos fácilmente por entre 45 y 55 euros, y ahora pasar a un juego de, ¿cómo se llama?, de 90 pavos y otro de 80, que sí, que después me he encontrado, por ejemplo, con el juego este que han presentado del Daemon Ex Machina, ¿vale? El del Daemon Ex Machina, creo recordar. Yo no conocía la saga, por lo menos no me acordaba, tiene pintaza. Pues bueno, el nuevo título me lo he encontrado en Extra Life, que estaba a 65 pavos, por lo tanto, más o menos entiendo que los juegos por lo general no van a ser tan caros, pero está claro que los que más nos van a interesar, que van a ser los propios de Nintendo, Nintendo ya no se va a mover por las ramas, no va a decir tontería, va a ir a cobrarte la pasta de una forma bárbara, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que a mí me ha dejado loco. Claro, eso después también lo combinas con que en Japón va a costar 330 dólares. Y claro, creo que es más impuestos, pero bueno, los impuestos en Japón son muy bajos comparados con los que tenemos en Europa y sobre todo en España, ¿no? Pero, claro, no lo vas a poder comprar, ¿eh? No compráis la Nintendo Switch japonesa porque viene bloqueada el lenguaje, el Nintendo Switch Online tiene que ser el de Japón, etcétera, no la compréis. Pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo estoy un poco... ¿Qué queréis que os diga? ¿No? Claro, y entonces llegados a este punto, ¿no? Que ya llevamos un tiempecito de vídeo, te estarás preguntando, bueno, Rafa, frente a una handheld PC actual como puede ser Steam Deck, ¿merece más la pena una Nintendo Switch 2, teniendo en cuenta todo lo que hay, o una Steam Deck? Yo te voy a ser muy claro. Después de ver todo lo que hay, teniendo en cuenta los precios y teniendo en cuenta el estado actual de Steam Deck, si tú te estabas esperando a comprar una handheld PC y no sabías si comprártela, no comprártela, querías una Steam Deck o una Asus ROG Ally X o una Asus ROG Ally normal de 500 euros o lo que sea, hombre,
yo, sinceramente, si lo que querías era jugar al gran catálogo third party AAA, a día de hoy, creo que vas a poder, con 420 o con 569 euros que cuesta la versión OLED, creo que vas a tener mucho más acceso a todo el catálogo de títulos third parties AAA tipo Assassin's Creed Shadow, tipo, yo que sé, ese tipo de juego, y a un precio más contenido y económico que en una Nintendo Switch 2, y posiblemente con más calidad por lo que estoy viendo. Ahora bien, eso sí, esto tendremos que verlo con el paso del tiempo, y yo a día de hoy no recomiendo comprar una handheld PC porque está claro que estamos en época de renovación de las mismas, ¿no? Lenovo Legion Go S va a salir dentro de poco, la versión Exynos Edition, Asus ROG Ally va a tener una nueva versión que parece que va a estar fomentada con la propia Xbox, Valve, cuidado que este año debería hacer, o el año que viene a más no tardar, debería hacer la renovación a la nueva Steam Deck 2, por lo tanto, te digo, no es el momento más interesante porque mañana a lo mejor sale algo muy, o sea, un cambio generacional bastante gordo, ¿no? Pero ¿qué queréis que os diga, no? Yo personalmente me esperaba que Nintendo Switch 2 iba a ser la gran alternativa a Steam Deck, iba a ser la gran alternativa a las handheld PC que tenemos actualmente para aquellas personas que no se quieren complicar la vida, de que hoy nos íbamos a encontrar con un Nintendo Direct en el cual nos íbamos a encontrar con una máquina de 450 euros o por 500 euros con juego, que más o menos eso se ha cumplido, pero con juego a un precio relativamente razonable, ¿no? O sea, que los juegos, por ejemplo, nuevos de Nintendo Switch, pues a lo mejor la media estuvieran en 60 euros, 70 euros, ¿vale? A lo sumo, ¿no? Yo qué sé, pero 60 pavos no ha sido el caso. La horquilla va a estar entre 60, 65 euros y 90 euros. Nunca creí que iba a decir eso, pero así está un poco la cosa. Y teniendo en cuenta que, exceptuando todos los títulos de la propia Nintendo, ¿qué queréis que os diga? Si tenéis una handheld PC de otro tipo, vais a poder comprarlo muchísimo más económico los juegos dentro de esas máquinas, y teniendo en cuenta lo que he estado viendo así, a priori creo que los vais a jugar con mejor calidad de vídeo. ¿Esto quiere decir que odio Nintendo Switch 2? ¿Esto quiere decir que no me parezca interesante Nintendo Switch 2? No, para nada, no se me malinterprete. Pero yo sí que esperaba una máquina que pudiera ser el, ¿cómo decirlo? El sustituto global o total de todas las handheld PC que hay a día de hoy, que de eso va este canal, ¿vale? Entonces, yo esperaba eso, un gran sustituto a nivel de consola para este tipo de dispositivos, para personas que no quieren trastear con sus cacharros, ¿no? No ha sido el caso, al menos de momento, y sobre todo el precio me parece una locura. O sea, esto tendría que estar argumentado también con un precio más rebajado, y no lo está. Entonces, me he quedado un poco frío. ¿Me compraré Nintendo Switch 2? Obviamente. ¿Cubriré esto en el canal? Supongo que sí. Dependerá un poco de cómo sean el apoyo que hagáis a este tipo de vídeo, pero sí, lo cubriré en mayor o menor medida. A priori, ¿qué tipo de juegos me voy a comprar en esta Nintendo Switch 2 teniendo en cuenta lo que he visto? Pues seguramente los juegos de Nintendo. Y creo que será un gran éxito. No como Nintendo Switch 1, ahora pienso que no va a ser un gran... A lo mejor sí, pero a priori me da a mí las vibras que no va a llegar a los números de Nintendo Switch 1. Sí que va a petarlo brutalmente, pero que no va a llegar a ese punto que yo pensaba de los 200-250 millones de copias. Porque vuelvo a decir, eso estaba supeditado a un precio contenido de consola que a priori no va a estar. O sea, se han pasado, aunque podríamos excusar y tal, pero se han pasado en líneas generales. Y sobre todo con unos juegos que van a ser una locura. Y si a eso le sumo toda la competencia que va a haber y que se está creando en los últimos años, ¿no? Que ahora mismo está muy incipiente, pero que va a ir ganando terreno durante la próxima década, que es la década donde va a estar atacando, donde va a estar compitiendo Nintendo Switch 2, pues ¿qué queréis que os diga? En fin, una máquina que personalmente me parece muy interesante. Voy a disfrutar como un loco al Mario Kart, al Donkey Kong Jamboree, al Donkey Kong Banana Sun o como se llama, ¿vale? O sea, no me acuerdo, al nuevo Donkey Kong, y a todas esas vainas, desde luego que sí, pero que me ha decepcionado sobre todo el precio de los juegos. ¿Qué queréis que os diga? Muchísimo, una barbaridad. Lo demás ya lo iremos viendo. Espero que te haya gustado el vídeo, dime en comentarios qué piensas al respecto y nos vemos en otro. Chao.